Buenas noches desde el condado de Ilan, costa oriental de Taiwán. Hoy voy a hacer un vídeo reseña pues ya de las dos últimas novelas de la tetralogía El mar de Pío Baroja. Anteriormente había hecho reseñas de las dos primeras, Las inquietudes de Shantiandía y El laberinto de las sirenas, y ahora pues le toca a Los pilotos de altura y La estrella del capitán chimista. Y hago la reseña de las dos juntas porque en realidad es una sola novela que Baroja pues decidió publicar en dos volúmenes con dos títulos diferentes, como si fuesen dos novelas diferentes, pero no lo eran. ¿Y por qué? Pues porque Baroja tenía la costumbre de que sus novelas pues no pasasen de las 200 y poco páginas. Pero esta se le fue un poco de las manos y entonces pues prefirió atender más a la coherencia de su costumbre editorial que a la coherencia, digamos, del propio relato. Y entonces, pues en 1929 publica Los pilotos de altura y al año siguiente, unos meses después, en 1930, publica La estrella del capitán chimista. Bueno, esta novela, o estas dos novelas, pues no tienen en principio nada que ver con las dos anteriores. La única conexión pues es los pueblos, los nombres de los pueblos que aparecen de la costa guipuzcoana, de los que son hijos nativos, pues los protagonistas de estas dos novelas. El narrador Ignacio de Enville y el José Chimista, ¿no?, que es el que da nombre a la segunda novela, el capitán Chimista. El argumento o la trabazón, digamos, es parecida a la de las dos anteriores novelas, ¿no? Primero tenemos una especie de prólogo en el que una serie de personajes que luego no vuelven a aparecer, pues van buscando por ahí manuscritos y entonces encuentran a un tal Cincunegui del pueblo del Gea, que tiene por ahí pues una especie de libro que es una especie de recuerdo de un marino de la época, bueno, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Y entonces pues estos buscadores de historias encuentran el libro en la casa de Cincunegui y el libro pues es precisamente Los pilotos de altura y La estrella del capitán chimista, y básicamente son las memorias de Enville, Ignacio de Enville, que fue sobre todo piloto o capitán de barcos negreros, sobre todo en su primera etapa, y va contando su vida de marino y también pues su relación y sus encuentros con José Chimista, que era pues un chaval de su propio pueblo que al final alcanzó pues la aureola de héroe y de leyenda de los mares. En fin, creo que de toda la obra de Baroja probablemente estas dos novelas sean las peores. Y desde luego palidecen un poco con respecto a Las inquietudes de Shantiandía y El laberinto de las sirenas, porque a pesar de que esas dos novelas también tenían la característica barojiana de ir acumulando peripecias o ir acumulando apuntes del natural, etc., sin embargo, en estas dos novelas, sobre todo en Los pilotos de altura, aunque también en la otra, pero bueno, en Los pilotos de altura sobre todo, esa rapsodia de peripecias llega a ser realmente repetitiva y pocas veces resulta interesante lo que se cuenta. Hay veces que sí, que cuentan algunas historietas así muy entretenidas y muy divertidas, pero hay momentos en los que se pasa páginas y páginas y páginas y páginas hablando de cómo Enville pues fracasa una y otra vez intentando ganar dinero con el tráfico negrero, y siempre es detenido por alguna fragata inglesa ahí en el Golfo de Guinea y llevado a Sierra Leona a que le juzgue. Solo adquiere realmente interés la acción cuando se cruza con el capitán chimista.
El Capitán Chimista es, digamos, el reverso de la medalla de Envil. Si Envil es un fracaso tras otro, Chimista eh, triunfa siempre y parece que siempre tiene la suerte de su lado. Parece que tiene estrella, ¿no? Como el título de la segunda novela. Y es que Chimista es un tipo pues muy decidido, algo misterioso, tiene una personalidad un poco extraña, pero tiene el suficiente carisma como para arrastrar a una gran cantidad de individuos bajo su estela y llevarles a vivir todo tipo de aventuras, peripecias, lances, etcétera, que al final siempre salen bien. Entonces, bueno, pues asistimos un poco a la vida de Ignacio Envil, te va contando los trabajos que va haciendo en el mar, siendo piloto de un barco, capitán del otro, sobre todo los pilotos de altura. Se basa básicamente en todos los viajes que hizo Envil como negrero, primero a las órdenes del propio Chimista, y con Chimista pues las cosas salían bien, y luego el intento suyo, que siempre le salía mal. En los pilotos de altura hay una parte también interesante, de unos cuantos capítulos dedicados a cómo funcionaba el tráfico negrero en el siglo XIX. Y es una parte bastante interesante y bastante cierta, porque Baroja, según algunos estudiosos, pues estudió muy bien todas las cuestiones relacionadas con el mar para escribir esta tetralogía. En La estrella del Capitán Chimista, la parte del tráfico negrero ya queda un poco más relegada, y básicamente pues se divide en dos, que son los problemas que tiene Chimista con el doctor Macra, que es una especie de indio malayo, una cosa extraña, y luego toda la parte que a mí es la que más me ha gustado, por razones obvias, toda la parte en la que Envil pues se establece en Filipinas y se establece con un armador para llevar barcos desde Manila hasta Macao, de Manila a Hong Kong, de Manila a Shanghái, de Manila a Xiamen, es decir, a toda la costa de China, y todas las peripecias y aventuras que viven por ahí. Esta, como digo, es la parte que más me ha gustado, y además donde se ve un poco que Envil pues evoluciona un poco a mejor, es decir, no todo le sale mal, hay bastantes cosas que le salen bien, bastantes viajes que le salen bien, con lo cual pues ya no es la monotonía del fracaso, aunque hay un capítulo muy bonito en el que, bueno, pues a punto está de morir por un tifón. Y como en las otras novelas de Baroja, no hay ninguna trama, simplemente son las memorias de Envil, una peripecia tras otra, un viaje tras otro, y como digo, pues los encuentros con Chimista, que son los más interesantes, las aventuras que corre con él, y los capítulos finales en los que Chimista acaba convertido en una especie de noble inglés, porque se había casado con una inglesa, y bueno, luego le había dejado por ahí una especie de amigo, un castillo ahí en el norte de Inglaterra, y bueno, acaba siendo una especie de leyenda por allí. Muchos españoles que viajan por Inglaterra pues oyen hablar de él y se van a ver a su castillo, etcétera, etcétera. Y ahí acaba un poco pues la leyenda de Chimista. Y como digo, no tiene más razón de ser estas dos novelas que el encontrar algunas peripecias interesantes en ellas, pero no deja de ser una rapsodia de aventurillas que no tienen mayor interés, por desgracia. Y insisto, yo creo que estas seguramente sean las novelas más flojitas de Baroja, por lo menos las que he leído yo, y bueno, esa es mi opinión, por lo menos, es la sensación que he tenido. En cualquier caso, pues nunca está de más leer estas dos novelas.
sobre todo pues si ya se ha metido uno en la tarea de leer la tetralogía del mar, y a lo mejor sirven de inspiración algunos de estos lances pues para escribir historias propias. Y más que nada pues ahí me voy a quedar con eso. A ver si se me ocurre a mí alguna historieta y la cuento un poco más, de forma un poco más detallada y con un poco más de interés, y que no sea solamente pues una, como digo, la típica rapsodia barogiana, solo que en este caso pues multiplicada por 15. En fin, esto ha sido todo, y ya las próximas lecturas creo que voy a dejar a Baroja un poco de lado, y ya lo retomaré más en el futuro, porque bueno, pues estoy un poco cansado y conviene airear un poco la mente pues con otras lecturas. Muy bien, pues eso ha sido todo. Muchas gracias y adiós. Hasta la próxima.